Esto es Construyendo el debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. Durante el confinamiento del 2020, la mayoría de las personas aumentó el tiempo que pasaba en casa utilizando el celular para navegar por internet, razón por la cual muchas aplicaciones tuvieron un auge, en especial TikTok. Se popularizó sobre todo entre jóvenes, que dejaron de asistir presencialmente a la escuela, campos deportivos, de recreación y culturales. Esta aplicación fue la de mayor crecimiento en 2020, año que coincide con el inicio de la pandemia por COVID-19. Se estima que 35 millones de mexicanos y mexicanas usan TikTok, de las cuales el 54% tienen entre 14 y 20 años. Esto, según los resultados de un estudio llamado ¿Cómo usan TikTok los mexicanos?, realizado por el doctor en Ciencias Sociales Luis Ángel Hurtado Razo. Y aunque TikTok mantiene una amplia gama de temas en sus videos cortos, el contenido de la aplicación es en su mayoría humor y comedia, el 54% para ser exactos. ¿Qué hace TikTok tan popular entre los usuarios? Su principal atractivo es que es dinámica, vertiginosa y creativa. Se ajusta además a estos tiempos líquidos en los que todo ocurre de forma rápida, ajustándose a un tipo de consumismo basado en la imagen y en la inmediatez, afirma la psicóloga Valeria Sabater. Aunque se defiende y acepta el hecho de que la aplicación promueve la actividad por sus variadas herramientas narrativas en un video corto, también es cierto que no pide ningún comprobante de edad a sus usuarios, y es posible que mucho del contenido que se publica no sea adecuado para todas las edades. Llega un momento en el que una parte de nuestros jóvenes entiende su mundo, su realidad y motivaciones a través de una pantalla dinámica, y siempre en constante cambio y movimiento. Lo que sucede a su alrededor no solo no importa, sino que a menudo ni se percibe, y es ese el auténtico peligro, ese es el auténtico drama, explica Sabater. Con información de Luis Ángel Hurtado Razo, Fernando Guzmán y Valeria Sabater, mi nombre es Yamil Sosa, y estás escuchando Construyendo el Debate. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les saluda Cristian Mariscal y esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que podrán escuchar todos los miércoles. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre todos los temas que quieran que abordemos en este su espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y regalarnos un like. Bueno, y agradeciendo que nos estén escuchando, en este episodio hablaremos sobre la influencia de las redes sociodigitales en las relaciones sociales. En este caso nos centraremos en el caso de la red de TikTok. Para ello tendremos a dos invitados que ya nos han acompañado, comenzando en primer momento por el maestro Luis Ángel Hurtado Razo. Él es licenciado en Ciencias de Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También es maestro en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es estudiante del doctorado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Actualmente es profesor adscrito al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sus líneas de investigación son medios de comunicación, redes sociodigitales, comunicación política, propaganda y opinión pública. Bienvenido de nueva cuenta, siempre Construyendo el Debate, maestro Luis Ángel Hurtado Razo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estimado Cristian. Un saludo para ti y por supuesto para la audiencia de Construyendo el Debate. Es un gusto para mí estar con ustedes, sobre todo por el tema que compete y que por supuesto platicaremos el día de hoy. Bueno, para dar comienzo a este episodio, maestro Luis Ángel, pues comenzar planteándonos
planteándole a usted qué hace diferente a TikTok de las demás redes sociales que ya conocemos un poco más, como para que se hiciera tan popular en tan poco tiempo. Pues básicamente tiene que ver con 3 elementos. El primero de ellos es con el ámbito justamente de la velocidad en la que fluye la información en esta red sociodigital. Al ser justamente videos cortos, pero videos cortos con los cuales concentran una gran cantidad de información, o sea, es una información en esencia, pues esto lo vuelve justamente muy atractivo para las personas porque se pueden informar, se pueden, digamos, acceder a información que les sirva, digamos, para cuestiones de construyendo formación o parte de su formación en 1 o 2 minutos. Esto lo vuelve sumamente atractivo. Ese es el punto número 1. El punto número 2 tiene que ver propiamente con la cuestión de los filtros que ofrece esta red sociodigital. Es muy, muy atractivo que sin la necesidad de grandes aparatos, digamos, de producción, uno mismo puede grabarse, uno mismo puede editarse y uno mismo puede hacer hasta inclusive la misma postproducción y hacer videos altamente digamos con una calidad impresionante para los usuarios, digamos, de esta red sociodigital. Eso lo hace muy atractivo. Y tercero, tiene que ver con la viralización. Y esto justamente lo hace también muy atractivo. Que en cuestión a los metadatos te permite etiquetar, digamos, usar hashtags, etcétera, etcétera. Esto no te permite que tu video, una vez que se sube, tenga la potencialidad para que pueda llegar a miles o millones de personas en cuestión de minutos. Este elemento es característico de Twitter y que también tiene TikTok. En ese sentido, estos 3 elementos que acabamos de mencionar, la viralización, la facilidad con la cual puedes producir o postproducir tus videos y por supuesto la velocidad y sobre todo la esencia informativa que puede tener cada uno de estos videos, vuelve de TikTok una red sociodigital sumamente atractiva para las personas. Sí, bueno, en realidad esta red ha sido pues un desafío incluso creativo por los videos cortos, la información con esta concentración de resumen y de contenido sobre todo es muy interesante, y pues también la innovación que ha venido a hacer justo en una vida donde venimos todo rápido y con esta interacción que tenemos normalmente. Y maestro Luis Ángel, respecto a precisamente las políticas que sigue TikTok, ¿son adecuados los términos y condiciones que esta red social tiene como para tratar el contenido que sube? Es decir, en temas de información falsa, violencia o incluso pues contenido sexual. Pues actualmente podríamos decir que sí, porque justamente tiene sus políticas de manejo de esta red sociodigital que son muy claras al momento de que uno crea una cuenta. Y también pues bueno, son muy claras en lo que tiene que ver con ciertas penalizaciones en contra de algunos actores que en llegado momento violen o violenten, digamos, la regla de operatividad de esta red sociodigital. Ahora, si estas, tú me preguntas si son suficientes o pueden en llegado momento propiciar que problemáticas como la información falsa, la violencia o el discurso en materia de violencia en contra de los usuarios de esta red, o inclusive contenidos de corte sexual, ¿son suficientes? Pues no. De hecho, ninguna red sociodigital garantiza eso, ni puede garantizarlo. Porque justamente tiene que ver con uno de los principios que son característicos de Internet. Que justamente Internet, al ser de construcción social, cada uno de los personajes o de las personas que usa Internet puede generar el contenido que quiera. Y puede burlar en llegado momento los filtros, las burbujas y todo lo que tiene que ver justamente con reglamentación al interior de Internet. Por ello es muy difícil asegurar que una red social sea completamente segura y ajena justamente a
las redes sociodigitales, o más bien a los contenidos que se generan en estas redes sociodigitales, es muy complicado justamente que te puedan garantizar eso. La vulnerabilidad existe y va a seguir existiendo en internet, y TikTok no va a ser la excepción. Estos contenidos de información falsa que inciten a la violencia o de corte sexual van a seguir existiendo en TikTok y en cualquier red social que aparezca, y justamente eso obedece a una cuestión que tiene que ver con los usuarios y por supuesto con las intencionalidades humanas. Y controlar eso, tendríamos entonces que hablar más de la libertad de expresión que existiría en las redes sociodigitales. Y justamente al hablar de la libertad de expresión también estaríamos hablando del derecho a la información. Y si TikTok empieza a reglamentar todo esto, entonces estaría entrando a algo que justamente es uno de los elementos más apetecibles de Internet, que es garantizar justamente la libertad de expresión y el derecho a la información de los usuarios. Los usuarios entramos en Internet precisamente partiendo de ello, que vamos a ser libres al momento de expresarnos y vamos a tener la libertad de informarnos de diferentes vías. Muy interesante su punto de vista, maestro Luis Ángel. Realmente, pues sí vemos que puede haber controles, sin embargo, como dice, al final de cuentas parece que termina siendo libre. Sin embargo, yo pienso que sí ha venido una tendencia a limitar ciertos contenidos de expresiones, que claro, viene en tendencia al respeto sobre todo, pero y pues en esta red social es exclusivamente pues el tema del acercamiento que tiene a muchos menores de edad. Pero claro, eso es un planteamiento que está aquí justo para construir el debate. Y bueno, para poder concluir con esta primera etapa y agradeciéndole también su asistencia y su participación con nosotros, maestro Luis Ángel, me gustaría plantearle qué lugar ocupa la audiencia mexicana en el uso de TikTok a nivel mundial. Y si tiene el dato, ¿cuál es la edad promedio de los suscriptores? Bueno, actualmente con respecto al nivel de audiencia que tiene México en cuanto al uso de TikTok a nivel internacional, debo decir que según datos que ofrecieron en su corte justamente de diciembre del 2021 TikTok, actualmente existían 1.200 millones de personas con acceso a esta red social, o sea, número de usuarios, de los cuales México ocupaba o estaba entre los 10 países en el mundo que más utilizaba esta red social. Según datos de TikTok México, actualmente hay aproximadamente 43 millones de mexicanos con acceso a esta red social. Justamente está por encima de redes sociales como el caso de Telegram, el caso de Twitter, que es de las redes sociales con más crisis, por lo menos pérdida de usuarios en el mundo en los últimos 10 años. Y por supuesto arriba de redes sociales de corte íntimo o privados, como redes sociales como Tinder, que justamente Tinder era la sexta red social más usada en México antes de la pandemia. Después de la pandemia, TikTok no solamente supera Tinder, no solamente supera Telegram, sino también supera a Twitter, y se posiciona actualmente como la quinta red social más usada en nuestro país. Antes de la pandemia, TikTok estaba en el 9º lugar, estaba por abajo de Twitter, estaba por abajo de Telegram, por abajo también de Tinder y por supuesto de Snapchat. Actualmente es la quinta red social más utilizada en nuestro país. Y la edad promedio que actualmente tienen los usuarios de estas redes sociales digitales, el grosor está entre los 14 a los 30 años, con más del 60% de usuarios. Maestro Luis Ángel, siempre un gusto que nos esté acompañando con comentarios y sobre todo con un tema tan interesante, curioso como es esta red de TikTok, el consumo que estamos haciendo de ella y bueno, pues desde luego la influencia que tiene en las relaciones sociales. Muchísimas gracias, estimado Cristian, y por supuesto muchísimas gracias a la audiencia de Construyendo el Debate. Para mí siempre es un gusto estar con ustedes, les mando un muy fuerte saludo,
y por supuesto les dejo estos datos que ofrece por supuesto la expertise que he tenido en los últimos años en el tema de redes sociodigitales y por supuesto de TikTok. Un abrazo muy fuerte y muy buena noche. Y bueno, amigas y amigos, es momento de ir a esta cápsula que ya es clásica aquí en Construyendo el Debate en el librero. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Conoces el significado del concepto medicalización? ¿Sabes qué relación tiene con el riesgo? En esta ocasión te hablaré sobre el libro de ensayos coordinado por la doctora Adriana Murguía Lores titulado Enfrentar la adversidad, riesgo y medicalización en México. La medicalización, entendida como los diversos tipos de respuesta, intervención o tratamiento médico que se justifican por su relación con preocupaciones en torno a la salud, ha adquirido diversas formas en la época contemporánea que responden a los cambios epidemiológicos y epistémicos que ha sufrido la humanidad, donde el riesgo es un factor central. En el libro también se remarca el papel clave de la medicina de la vigilancia en relación con dos nociones incorporadas al discurso de la salud pública: los determinantes de la salud y los estilos de vida. Ambas han generado una vigilancia médica en la sociedad debido a los riesgos que implican. En el primer ensayo titulado Epidemiologías y causas sociales de los procesos de salud e enfermedad, la doctora Adriana Murguía Lores te presenta la importancia de los factores sociales en los patrones de salud e enfermedad. Te explica la inequidad en el ámbito de la salud comparando América Latina y Europa. Para comprender esta problemática y posibilitar una investigación sobre las inequidades en la salud, la autora propone la teoría de las causas sociales como causas fundamentales. En el segundo ensayo escrito por la doctora Alicia Márquez Murrieta, titulado Medicalización y riesgo de procesos reproductivos, radiografía de cambios conceptuales en la revista Salud Pública de México, 1983-2019, explica que en el embarazo, parto y puerperio se llevan a cabo procesos de medicalización, sobremedicalización y desmedicalización, teniendo como consecuencia el control sobre la vida y la muerte de las mujeres gestantes, aumentando así la percepción del riesgo. En el ensayo Medicalización del riesgo sexual al VIH a través de la profilaxis post-exposición, PEP, en la Ciudad de México, el doctor César Torres Cruz destaca que la industria farmacéutica ha incentivado la medicalización del riesgo sexual en el caso del VIH. El autor explica que, debido a los factores sociales, la medicina señala a los hombres con prácticas homoeróticas como sujetos del riesgo sexual, tomando en cuenta criterios epidemiológicos. También se expone cómo estos sujetos han hecho uso de la PEP para hacer frente al riesgo. A lo largo del ensayo se destaca la importancia del análisis de género para el tratamiento de esta problemática. No dejes pasar esta oportunidad de conocer a fondo el concepto de medicalización, sus diversas formas y su relación con el riesgo. Recuerda que puedes encontrar esta publicación para su consulta y descarga gratuita en la página oficial del Centro de Investigación e Información Digital, o CID por sus siglas. Dentro de esta página encontrarás la pestaña de Docs, Ciencias Sociales, y ahí dale un clic a Libros, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, o también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@políticas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Airam Cárdenas, hasta la próxima. Bueno, y regresamos para poder continuar con esta segunda parte del episodio del día de hoy, y también ahora nos acompañan de nueva cuenta en este espacio el maestro Giri Eduardo Alcántara Estrella. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, también con especialidad en la producción audiovisual. Es maestro en Comunicación en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Actualmente también es doctorante en Ciencia Política en el mismo posgrado. Sus líneas de investigación son estudios sociodiscursivos,
hermenéutica, teoría de los sistemas sociales, sociocibernética y virtualización de la realidad. También es profesor de asignatura adscrito al Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenido, maestro Giri Eduardo. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Cristian. Y entrando en materia, maestro Giri, pues vámonos directo. ¿Cuál es el tipo de contenido que usted sabe que puede ser o suele ser el más viralizado en TikTok? El concepto de viralización tiene que ver con la velocidad en la que un contenido se dispersa, se propaga alrededor de la plataforma sociodigital en cuestión, y tiene que ver con un concepto un poquito más viejo que sería de la psicología, desde luego, que tiene más tiempo estudiando, que es el de contagio. La gente es fácil empatizar con algo cuando emocionalmente nos hace responder de cierta manera, y en México los contenidos, por ejemplo, de comedia son de los más que les damos más importancia. En México es muy importante la comedia, ¿no? Y también muchos de los contenidos que nos hacen reír. Eso es interesante porque son los extremos de las emociones, ¿no? La felicidad extrema y la tristeza extrema. Y también otros contenidos como la violencia se transmiten con mucha facilidad en las redes. En TikTok en particular, como plataforma sociodigital, como es una plataforma de microblogging, lo que se comparte con más fuerza son lo que tenga que ver con movimiento, los deportes, el baile. Uno de los temas de TikTok más recurrentes era los bailes, porque por ahí empezó. Los deportes, las habilidades, gente que tiene habilidades o destrezas manuales, y los contenidos graciosos o lo que la gente considera de comedia. Esto va a ser un reflejo siempre del estado de la sociedad, es decir, de lo que una sociedad viraliza, o lo que una sociedad viraliza es lo que considera interesante, importante, gracioso, y que comparte para generar este efecto de empatía extrema que es la viralización. Propague rápidamente el contenido en una red. Bueno, esto tomando en cuenta también esta etiqueta o pues particularidad de esta red social como es TikTok, que justamente se hace orgánico con contenidos pues más reales, o más bien lo orgánico es más real porque pues así nace con esta característica de que realmente no se puede pagar publicidad o difundir, y que realmente lo que se va viralizando pues es algo que interesa. Y qué curioso que tiene que ser algo mexicano, ¿no? El tema del humor sobre todo, y bueno, pues tristemente los temas de humor, ¿no? Como la violencia que menciona. En ese sentido, maestro Giri, ¿de qué manera TikTok ha ido modificando las relaciones sociales de sus usuarios? TikTok vamos a ver, el alcance que tiene es una plataforma que tiene 1.5 millones, miles de millones, 1.5 billones, es decir, 1.5 mil millones de descargas y de usuarios. Ese es el alcance total de la plataforma, más o menos en un número, ¿no? Donde el 41% de sus usuarios oscilan entre los 16 y los 24 años. Significa que es un público joven. Cuando hablamos de esto con esta segmentación de mercado, no me gusta mucho utilizar los términos que vienen del marketing porque siento que segregan demasiado. Pero bueno, vamos en este momento a usarlos para fines explicativos. Cuando una plataforma tiene esta mayoría de público, es la que va a ser modificada realmente, es decir, es el alcance real que tiene la plataforma. Este margen de edad será a los que tenga más efecto, y a los demás puede que no les interese. Como es una red social tradicionalmente, bueno, desde que se creó en 2014, si no me equivoco, pues se ha asociado con jóvenes, y antes era con jóvenes todavía más chicos. Esta generación ya de 16 y demás pues ya está un poco más grande, pero empezó con niños de 12, 13 años. Estos niños ya crecieron y ahora son ese margen de 16 a 24, ¿no? Desde que se creó a la fecha, es más o menos si recorremos esa estadística. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cualquier plataforma sociodigital, como lo dije anteriormente, que es el reflejo del estado de un país, de una población, y esto va a abarcar las condiciones económicas, políticas, sociales, ¿no?
el estado general de ánimo también de esa sociedad, si se considera que son felices o no. Los grados de felicidad son marcadores internacionales que hay muchos estudios de ello, existen y son formas de medir la manera en la que un pueblo está emocionalmente en general, pero bueno, aquí estamos hablando de un segmento. Entonces, la manera en que va a modificar eso va a depender de varios factores. El primero es el económico, si de eso vive esas personas, si hacen intercambios constantes, de qué manera se consume a través de esas redes o de esas plataformas sociodigitales, porque al final tenemos que recordar que son negocios. Y entonces, ¿qué van a hacer? Meter publicidad, generar contenido para meter esa publicidad en anuncios y también hacer análisis de comportamiento de las personas. Esto es muy importante. Una investigadora que se llama Shoshana Zuboff, en un libro que se llama La Era del Capitalismo de la Vigilancia, lo explica muy bien, ¿no? Las estrategias del análisis del excedente conductual de las personas. Es lo que hace TikTok. ¿Por qué? TikTok y Facebook y Twitter y todas. ¿Por qué? Porque tienen todos esos datos y pueden hacer estos análisis constantemente para vender cosas, para modificar incluso el estado de ánimo de las personas. Esto va a ser en cosas de política, en cosas sociales, en todos los temas raciales, lo de género, ¿no? Las comunidades y los diferentes géneros que existen, y van a tratar siempre de darles pequeños empujones para que sientan cosas a esas comunidades. Entonces, la manera que una plataforma modifica el comportamiento de las personas tiene que ver, en este caso y en casi, todas estas que son corporaciones, con el consumo. Alrededor de eso está un capitalismo muy desarrollado que tiene que ver con la modificación del carácter orientado al consumo, no por su bien. Hay un estudio de la Universidad de Georgia, si no me equivoco, que es el citado sobre que Facebook y algunas plataformas sociodigitales aumentan el malestar en sus usuarios cuando están ahí. Entonces, bueno, esto tiene que ver con que el consumo vacía de sentido a las personas. Y eso es lo que pienso que modifica en el comportamiento, afecta el comportamiento de las personas. Maestro Giri, es muy interesante esto que nos comenta y es verdad cómo se fue dando esta evolución, incluso de los mismos contenidos de esta plataforma de TikTok, y que pues en un principio veíamos más cosas como curiosas, divertidas, tendencias pues de bailes incluso, que hoy siguen predominando, pero ya se ha podido lograr incluso ser más informativa, es más con esos temas políticos que muchas veces también son de posicionamiento, y es muy interesante cómo ha venido evolucionando conforme se ha ido involucrando también un grueso de población en TikTok, de pues otros segmentos de edad. Y bueno, para poder cerrar y también darle el agradecimiento de que nos hayan acompañado aquí en Construyendo el Debate, en este episodio del día de hoy muy interesante de TikTok, pues cerrar con esta pregunta: ¿cómo TikTok ha tenido injerencia pues ya en un tema más psicológico, hablando específicamente en los casos de depresión y ansiedad? El estudio con el que se citan estas aseveraciones puntualmente es uno de la Universidad de Georgia. Y en ese se analiza el comportamiento de personas que han sido expuestas a Facebook sobre todo. Entonces, Facebook, Twitter, TikTok en este caso, Instagram, ¿no? Son plataformas sociodigitales que promueven un tipo de contenido orientado hacia el consumo. Entonces, modifican la conducta de sus usuarios para que tengan estados de ánimo y eso les impulse a comprar, o tengan un estado de ánimo más aceptable para recibir publicidad de ciertas marcas, sus anunciantes. La depresión es un estado crónico, es una afección crónica que tiene alcances de enfermedad cuando las personas no pueden salir por sí mismas de ese estado. Y necesitan ayuda, se necesita medicación y psicoterapia para poder reponerse de una depresión severa. Una plataforma sociodigital solamente refleja el estado entonces de esta sociedad en el que, si los problemas económicos, políticos y sociales que rodean a las personas en las plataformas sociodigitales se reflejan y
se contrastan de cierta manera, lo que sucede es que promueven un estado de depresión en sus usuarios. Las personas que están mucho en contacto con las redes sociales tienden a contrastar las formas de vida propias con las de artistas de cine, actores de cine y televisión, artistas incluso los que pintan, ¿no? Ahora sí, para hacer la diferencia, músicos, cantantes, celebridades y también historias de éxito. Están siendo bombardeados constantemente con una X cantidad de información. TikTok en particular es una plataforma de microblogging. El blogging era es un concepto también de los primeros de los inicios de internet, que tenía que ver con el registro de las experiencias que se consideraban importantes. Las personas lo que hacían eran en los blogs de antes, lo que hacían era poner historias redactadas y poner alguna evidencia, fotografías, textos. No eran tan potentes antes, pero eran historias largas en texto y querían compartir experiencias de la vida. El microblogging, al estilo de TikTok y al estilo, por ejemplo, que estaría más cercano a Twitter, con 144 caracteres, que ya ha aumentado un poco. Lo mismo, TikTok tiene unos límites de grabación de video. El microblogging en video, que sería la plataforma y su definición real de TikTok, es una plataforma que no tiene tiempo de explicar, de dar grandes explicaciones. Entonces presenta pequeños momentos de cosas muy hechas. Por ejemplo, si un deportista pone ahí como figura pública, pone ahí sus habilidades, son habilidades que ha cultivado durante muchos años de entrenamiento, y ahí solo podemos ver el resultado. Es mucho de resultados, no de procesos, de inmediatez, no de lo que conlleva desarrollar habilidades de ese estilo. Entonces yo veo a un artista que dibuja, por ejemplo, y veo cómo realiza un retrato perfecto o con un efecto muy, muy, muy bueno, pero no veo todos los años que le tomó hacer eso, solo veo el resultado todo el tiempo. Lo mismo va a suceder con las personas fitness, por ejemplo, ¿no? Las figuras delgadas, los músculos muy marcados, las personas genéticamente a lo mejor distintas, más altas o rubias, o yo qué sé, ¿no? O negras, de piel negra, pues. Y lo que veo son sus inmediatos, no sus procesos. Ni hay tiempo para explicar, solo escucho unos cuantos audios. Cuando se dividen y se hacen historias largas, y esto, bueno, ahí hay una explicación más larga, pero en general la forma de navegación del TikTok es ver pequeños clips constantemente, uno detrás de otro, y según grados y tipos de intereses. Los algoritmos están orientados a darme el contenido que quiero, para en medio de eso poner publicidad de cierto tipo. La viralización, por ejemplo, en TikTok y su retribución económica tiene ciertas métricas que a veces son oscuras en todas las plataformas. Si no te dicen claramente después de cuántos vas a tener ese dinero, porque tienen ciertas políticas de privacidad con el secreto industrial. Entonces, todos estos factores hacen que las personas que quieren ser exitosas o quieren llegar a parecerse a esos modelos y esos contenidos y lograr desarrollarlos en el futuro, pues se deprimen, ¿no? Hace que se depriman. Que contrastar la vida, a lo mejor incluso a política social. Yo, ¿por qué no puedo tener un auto de esos? ¿Por qué no puedo estar en un yate en la playa con 3 modelos bailando, ¿no? ¿Por qué no puedo hacer eso? ¿Por qué no lo tengo al alcance? Porque vivimos en un tipo de sociedad que tiene limitaciones de cierto orden, sobre todo económicas. La distribución económica de un país se refleja en esos contrastes. Esa es la forma de vida del capitalismo más salvaje, ¿no? No es del bienestar de todos, es querer generar unos pocos grandes figuras que sostienen el sistema y que sí reciben beneficios. Ese pequeño grupo de, no quiero usar la palabra élite, pero ese pequeño grupo de afortunados en muchos casos, porque muchos llegan ahí un poco por accidente, son los menos, y los más solo están tratando de alcanzar esos estándares en cualquiera de las áreas de la vida. Entonces, una plataforma no es culpable de casos masivos de depresión. La sociedad es la culpable, y debemos empezar a aceptar la responsabilidad que eso conlleva: tener mejores sistemas educativos, tener una mejor redistribución de la riqueza en nuestros países. No culpar a una red social. Que hay que limitar su consumo, está demostrado que estar muy expuesto a esos contrastes tan altos y a esos giros emocionales es muy peligroso y bueno, es nocivo para la salud mental. Y la otra es esos contenidos constantemente hacen que uno pierda la noción
de la vida real en cierto sentido. Es decir, que la vida es de procesos, es más lenta, es más meditativa, es contemplativa, hay que desarrollar estados de calma, no los estados de hiperalteración que se ofrecen en las redes para vendernos productos. Esa es la cuestión de fondo. Nos generan esos estados para vendernos cosas. Entonces, unos algoritmos que todo el tiempo son persistentes, todo el tiempo están tratando de generar estados emocionales para que yo consuma, son peligrosos, están contra mí. Ese es el asunto. Una red social ya de ese estilo, bueno, una plataforma sociodigital que está haciendo eso, ya no está conmigo, ya no está tratando de darme solo la felicidad, está contra mí. Si le conviene que yo esté triste para que consuma, va a traerme contenido triste, citas de libros, en fotos, escritores, formas de vida, ¿no? Que me hagan ponerme en el estado correcto para comprar. Esa es la clave, el estado correcto emocional para comprar. Eso es lo que quieren las plataformas sociodigitales, y TikTok es una que tiene demasiada influencia en un margen de edad que todavía es muy influenciable, todavía su cerebro está en formación, sus criterios de valor están en formación. Ese es el gran problema. Maestro Giri, pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias por todos tus comentarios de cómo afecta, cómo influye y cómo incide sobre todo en nuestras relaciones personales, sociales, esta red específicamente de TikTok, que hoy parece que ha cobrado muchísima fuerza y gran interés en la sociedad mexicana en general, más específico en la población joven de nuestro país. Al contrario, muchas gracias, Cristian, por la invitación. Y bueno, aquí lo tienen. Gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate, en Instagram como Construyendo_Debate, y que pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en la página Cultura con Polacas, que pueden encontrar en el sitio web oficial de nuestra facultad. Si les gustó este programa, regálenos un like, compártanos con sus amigas y amigos y no olviden dejarnos un comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. Coordinación de producción, Carlos Corrés Cajadillo. Asistente de producción, Jessica Martínez Barrios. Redacción, Claudia Chamarro. En la producción de cápsulas informativas, Daniel Bonilla. Diseño, Ángel Alemán. Se despide de ustedes su amigo Cristian Mariscal. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana que política, estábamos esperando esto periodismo, movimientos sociales, Estados Unidos tiene una política cultura, Opina, argumenta, analiza. un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.